Muchas gracias por recibirnos aquí en este muy bonito lugar. En primer lugar, a nombre del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, quisiéramos agradecer la presencia de todos cada uno de ustedes, particularmente la presencia del alcalde de Ensenada, el señor Enrique Pelayo Torres. Asimismo, contamos con la presencia del licenciado Ignacio Núñez Ruiz, quien es subdirector de los profesionales del InfoDF, quienes tuvieron a bien permitirnos el uso de las caricaturas que en unos momentos vamos a ver en esta reseña. Por otro lado, me permito presentar a ustedes y solicitarle sus palabras al licenciado Adrián Alcalá Méndez, quien es el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por motivo de la Semana Estatal de la Transparencia, que ya tuvo lugar en Mexicali, en Tijuana, y hoy nos da mucho gusto estar aquí en Ensenada. Les pediría al licenciado Alcalá que me dijera unas palabras. Bien, buenos días a todos, al alcalde Enrique Pelayo Torres, alcalde del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California. Saludo también con gusto al licenciado Alejandro Puentes, titular de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento, señores regidores aquí presentes, al licenciado Ignacio Núñez Ruiz, director de datos personales del Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales del Instituto Federal, servidores públicos, a los compañeros de los medios de información, consejeros presentes y público asistente. Bien, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como órgano garante del derecho a saber en el Estado, ha iniciado el día 16 de octubre en la ciudad de Mexicali con la primera Semana Estatal de la Transparencia. Un esfuerzo que se hace desde el órgano garante, que será un evento distintivo del Instituto de Transparencia, que se realizará año con año y que será el espacio ideal para la reflexión de ideas, la libre expresión de ideas, y llegar a temas y a reflexiones que servirán de base para seguir construyendo la política pública de transparencia. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como órgano garante, ha venido construyendo desde que inició funciones hace 1 año y 3 meses, concretamente. Bien, debemos de fortalecer la triada democrática. La triada democrática, como sabemos, se compone de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Bien, la exposición de caricaturas que hoy se inaugura en un momento más deriva de un esfuerzo que se creó en el año 2011 desde la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Incluye el trabajo de 40 caricaturistas, quienes a través de su ingenio expresado a través de las obras plasman temas de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, precisamente fortaleciendo esta triada. La intención de este esfuerzo, que se exhibirá en toda Baja California, iniciando aquí en Ensenada, lo cual es un placer para nosotros, es acercar a la sociedad los temas de transparencia, expresar la importancia que revisten y la necesidad de que la sociedad participe en este concierto de la democracia. Agradezco al InfoDF las facilidades para esta exposición, cuando nos otorgaron su anuencia para poder imprimirlas. Ignacio Núñez, por favor, representante personal del maestro Oscar Guerra, presidente del InfoDF, hágale llegar nuestro agradecimiento sincero. Sin lugar a dudas, las caricaturas expresan y difunden la cultura de la transparencia. Hoy vemos a través de esta expresión la vinculación del arte con la triada democrática. Cierto es que los medios de información transmiten esos temas de acceso a información, pero hoy en día también vemos que el arte es una forma de expresar y transmitir. Las caricaturas es una forma sana de criticar estos temas, de llegar hacia la sociedad con esos temas, de criticar las opacidades, las resistencias a la rendición de cuentas. El dibujo, la caricatura forma parte importante para impulsar y transmitir la transparencia, sin duda alguna. Muchas gracias. Gracias, licenciado Alcalá. Y con todo respeto le pediría al alcalde de la ciudad nos dijera unas palabras y declarara formalmente los trabajos. Por favor. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Saludo respetuosamente a las autoridades y distinguidos ciudadanos que nos acompañan, a todos los funcionarios, regidores, en especial al licenciado Ignacio Núñez Ruiz, que es el subdirector de datos personales del DF, al licenciado Adrián Alcalá Méndez, consejero presidente del Instituto de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Baja California. Definitivamente que una caricatura dice más que 1000 palabras. Es incuestionable que en todo el país, pero en particular en nuestro municipio,
se encuentra inmerso en un proceso de cambio que solamente puede interpretarse como de madurez política, al estar transitando de una democracia pasiva hacia una democracia participativa. Esto se hace evidente no solo mediante los resultados de las jornadas cívicas que han tenido lugar recientemente, sino que también por el ejercicio pleno de los derechos conferidos por las leyes y reglamentos de transparencia y acceso a la información, a través de consultas y solicitudes hechas hacia las autoridades de los tres órdenes de gobierno. En particular en Ensenada, se ha observado una mayor participación, tanto de los organismos empresariales como del sector académico, también de los medios de comunicación, siendo estos últimos los más activos durante el año en curso. Es de destacar que el incremento en las solicitudes con respecto al año anterior se han más que duplicado, tanto de manera escrita como por correo electrónico, y que las consultas a nuestro portal de internet sobrepasan las 1000 solo durante este año. En este sentido, quiero destacar que se han respondido el 100% de estas solicitudes y que el sitio de internet se encuentra en constante actualización por parte de los titulares de las diferentes dependencias que conforman esta administración, habiendo además realizado modificaciones en la estructura del portal para adecuar a los criterios y tecnologías de vanguardia, así como a los requisitos que marca la ley. Creo que es también muy importante destacar que es durante esta administración que el gobierno municipal inicia realmente una dinámica de interacción abierta y permanente con toda la ciudadanía, derivado no solo de la aplicación de la ley, sino que de nuestra preocupación como servidores públicos por rendir cuentas claras. Por esta razón, el 20º Ayuntamiento de Ensenada brinda capacitaciones continuas a nuestro personal, habiendo sido el primer municipio del Estado en recibirlas directamente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública, en el mes de abril de este año, y realizando evaluaciones periódicas del avance en el tema en las reuniones internas de la coordinación de gabinete. Quiero agradecer también aquí que nos hayan distinguido de ser el primer municipio en todo el estado de poner esto en marcha. En este sentido, también quiero aprovechar para agradecer el trabajo del licenciado Alejandro Puente, encargado de la unidad de transparencia, y felicitar al personal de las diferentes dependencias y paramunicipales por realizar esta labor de manera continua en el portal de internet y por responder cabalmente a las solicitudes que se realizan. Es cierto que todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Sin embargo, estamos avanzando con pasos firmes hacia la meta, invirtiendo nuestros esfuerzos y recursos en la apertura hacia la transparencia. Por ejemplo, en el ejercicio transversal y la participación con organizaciones académicas y de investigación para la aplicación en todas las áreas del gobierno de la transversalidad hacia la nueva normatividad en preparación para la entrada en vigor de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Con estas acciones, el municipio de Ensenada continúa su rumbo hacia el progreso y mantiene su vigor gracias a la participación de todos los que conformamos a la gran sociedad ensenadense. Vamos a proceder a hacer la declaración inaugural. De este modo, pues, siendo las 9:50 de la mañana del día 18 de agosto del 2012, en mi carácter de presidente municipal, declaro inaugurada la Semana de la Transparencia en Ensenada. Enhorabuena, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por sus palabras. Dos eventos en el marco de la Semana Estatal de la Transparencia. El primer evento lo tuvimos hace unos minutos con la exposición de caricaturas, y este es el segundo evento que nos da mucho gusto presentar al licenciado Ignacio Núñez Ruiz, con la plática Retos y Desafíos de la Protección de los Datos Personales en México. Los datos personales es la información nuestra huella digital, ¿no? Y conocer en base a la experiencia del Distrito Federal y Nacional la protección que requerimos nosotros respecto de estos. Por otro lado, me permitiré leer brevemente el amplio currículum del licenciado Ignacio Núñez Ruiz. Él durante 16 años de experiencia como servidor público, de los cuales los últimos 6 los ha asumido en el InfoDF, actividades relacionadas con la transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales. En el campo de la salud y la seguridad social, ha desempeñado actividades relacionadas con la planeación, programación, presupuestos y organización y modernización administrativas. Ha trabajado en el ISSSTE, ha ocupado varios cargos en la Secretaría de Salud,
también ha trabajado en el transporte aéreo federal. Durante la década de los 90 y los primeros años de este siglo se ha desarrollado con actividades como representante legal y representante técnico en empresas en el ramo de la aviación en general. En cuanto se refiere a sus actividades de tipo académico, en la época de los 80s fungió como profesor asistente en la Universidad Autónoma de México, Unidad de Iztapalapa, impartiendo la materia de desarrollo económico, y fue investigador en materia de economía financiera en el programa universitario Justo Sierra de la UNAM. Actualmente es instructor certificado en el tema de transparencia y acceso a la información pública y es profesor titular de los módulos sobre los temas de protección de datos personales. Imparte los diplomados que el InfoDF organiza en conjunción con la UAM y con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es licenciado en Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana y es pasante en licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con su tesis en proceso. Demos la bienvenida, por favor, al licenciado Ignacio Núñez Ruiz. Antes de que haga el uso de la palabra el licenciado Ignacio Núñez Ruiz, le pediré al licenciado Adrián Alcalá nos envíe un breve mensaje a nuestros asistentes el día de hoy. Gracias, buenos días a los servidores públicos. Alejandro Puente, titular de la Unidad de Transparencia del 20º Ayuntamiento de Ensenada, la licenciada Dora Montaño, titular de la Unidad de Transparencia del 20º Ayuntamiento de Tijuana, al licenciado Ignacio Núñez Ruiz, a mi compañera consejera Viviana Maciel López, al compañero consejero Roberto Quijano Sosa, señores regidores, estudiantes, sean ustedes bienvenidos, servidores públicos, compañeros de los medios de información. El tema que en un momento más disertará nuestro expositor es un tema muy novedoso. Ustedes viven en una era de la red social jóvenes, unas redes sociales en donde día con día estamos transmitiendo, sin conocerlo antes de esta plática o sin saberlo, datos personales. Estamos transmitiendo nuestra privacidad, nuestra intimidad hacia personas que no sabemos quiénes son. De ahí que este derecho se haya establecido recientemente como una garantía individual contemplada en el artículo 16 de la Carta Magna y que protege o que garantizamos los organismos de acceso a la información pública, de ahí que se llamen también de datos personales. La plática es muy interesante, hay que reflexionar también sobre lo que hacemos a través de redes electrónicas, a través del internet y proteger nuestra privacidad porque los datos son nuestros. Sin más, pues me permito cederle la voz y el espacio a Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente. Agradezco muchísimo la invitación del Instituto de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de California a impartir esta conferencia el día de hoy en el marco de la Semana de la Transparencia en Baja California. Este marco que, como quiera que sea, tiene referencia en el 28 de septiembre, que es el Día Mundial, que se celebra el Día Mundial del Acceso a la Información. Sí, se celebra el Día Mundial del Acceso a la Información. Y hoy nos toca, como quiera que sea, en este hermoso recinto del Centro Estatal de las Artes de Ensenada, tocar un tema que de repente ustedes se van a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver la protección de datos personales con la transparencia? Y bueno, hay mucho que tiene que ver con la transparencia, más ni menos. En primera, porque es un tema que en sus inicios, como quiera que sea por ahí, del año 2003, cuando se aprueba y se publica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta ley cuya vigilancia está a cargo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, hoy día Protección de Datos, pues esa ley trae aparejada un conjunto de 7 artículos que se refieren a la protección de datos personales. En el 2003, esta figura aparece, como quiera que sea, como una especie de límite al derecho de acceso a la información pública. Y ese es el tratamiento que se le da a lo largo de más o menos 5 o 6 años. No es sino hasta el año 2007 que con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 6, viene y aparece la primera figura de protección de datos.
Algunos entendidos y expertos dicen que la protección de datos está en la Carta del Constituyente de 1857, bajo la premisa que casi todos ustedes conocen de nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes, si no es por mandato expreso de la autoridad. Quizá ese sea el principal prolegómeno, pero finalmente la modificación del artículo 6 en el 2007 definitivamente genera una huella muy clara. Todo mundo, todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales. Y esto abre un parteaguas para no concebir ya a la protección de datos personales como un límite a la transparencia y al acceso a la información pública, sino como un derecho por sí mismo. De hecho, es un derecho humano, de los llamados de cuarta generación. Entonces, sí tiene sentido hablar en el marco de la transparencia del derecho a la protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque no solamente se tiene el antecedente, sino que todavía falta mucho, precisamente de ahí el nombre de esta conferencia, Retos y Desafíos de la Protección de los Datos Personales en México. Hay muchos retos, hay muchos desafíos por cubrir todavía. Si los ha habido en transparencia, y ustedes que están en este campo de la transparencia, apenas dando inicio a los primeros pasos, en el campo de protección de datos hay muchísimo que hacer, sobre todo porque es un derecho compartido. Es un derecho que las autoridades tienen la obligación de velar, pero que ustedes como personas tienen derecho de hacer valer. Y no nada más estamos hablando de los datos personales que están en poder de los entes públicos del Estado de California en cualquiera de los niveles de gobierno. Estamos hablando de sus datos. Estos datos que ustedes han otorgado sin ton ni son en muchas etapas de sus vidas. Todos los días estamos entregando datos, pero muchas veces no sabemos ni siquiera el alcance de lo que estamos haciendo. Pero luego nos sorprendemos, porque nos llaman por teléfono en las mañanas y nos ofrecen una tarjeta, un servicio financiero, un servicio funerario. Cierto es que hay viernes que la pasa uno también, que el sábado uno quiere morirse en la mañana, pero no es para que los servicios funerarios marquen y digan, ¿no quiere usted un plan funerario? No, ese sábado no es el buen día para morir. ¿Pero por qué me hablaron? Porque yo di mis datos personales en la administración. A lo mejor directamente a quien me encuestó, o a lo mejor a través de una institución bancaria cuando hice la solicitud de algún servicio. Y todos los días estamos nosotros enfrentando esta transacción de información entre entes públicos, entre entes privados y las personas. Bueno, en la práctica del día de hoy vamos a intentar hacer tres cosas. Primero, vamos a revisar el marco normativo, dónde surge este derecho, cuál es su importancia. Después analizaremos, ya una vez aterrizado el marco normativo, visto a nivel nacional cómo está inserto en la Constitución y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Cuestiones Particulares y algunas leyes estatales. Trataremos también de abordar algunos aspectos que la propia Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California tiene en relación precisamente a la protección de datos. Si al final nos alcanza un tiempo, intentaremos dar alguna numeralia, algunos indicadores de cómo se han comportado ciertos aspectos de la protección de datos en el Distrito Federal, que es el campo en el que yo me manejo y el que manejo cotidianamente. Al finalizar, después de más o menos 90 minutos de estar platicando con ustedes, tengo entendido que se abre una sesión de preguntas y respuestas y con mucho gusto, en la medida de lo posible, atenderé los requerimientos que surgen de ustedes. Antes de continuar, yo quiero saber de aquí cuántos son abogados o están estudiando leyes. Levanten la mano. Son muy pocos. Qué bueno, entonces no voy a tener que esforzar en tecnicismos. Voy a tener que hacer esto en un lenguaje ciudadano, lo cual a mí me place muchísimo. Yo tampoco soy abogado, así que creo que tendremos la oportunidad de podernos comunicar muy bien. Miren, esto de la protección de datos personales es una inquietud que, independientemente de los prolegómenos que pueda haber en el siglo XVIII y en el siglo XIX, principalmente en Europa, es hasta el siglo XX en que surge la preocupación de una u otra forma de proteger los datos personales ante el intercambio y flujos de información
que existían entre los países de la Comunidad Europea. Ya en 1978-79 existía esta inquietud. Ustedes, la gran mayoría que están aquí, están demasiado jóvenes como para entender o saber que en el 78-79 no había computadoras personales. Y las pocas que había eran carísimas. Una computadora personal, de las cuales hoy día cualquiera de sus teléfonos inteligentes es más poderoso, en aquel entonces valía el equivalente a 12, 15 mil dólares. Y era un verdadero lujo para quien lo tuviera. Bueno, en Europa había intercambio de información principalmente entre autoridades, por cuestiones de flujos de comercio, por cuestiones de socialización, etcétera, etcétera. Y el Parlamento Europeo, como quiera que sea, un segundo que estoy abriendo. El Parlamento Europeo, como quiera que sea, estaba ya muy preocupado precisamente por el intercambio de este tipo de información. Entonces, hacia 1980-81 surge el Convenio 108 del Consejo de Europa, preocupados por la protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de su información personal, sin importar la nacionalidad de las personas o la residencia de las personas. Y tampoco se deja absolutamente de lado el derecho a la libre circulación de la información entre los pueblos y los países. Porque aquí se genera una antinomia, se genera una contradicción. Por un lado voy a proteger los datos de las personas, pero por el otro tengo que fomentar el crecimiento de relaciones económicas entre los países. Se vale, y sí se permite, y sí es posible. Sí es posible proteger los datos y también es posible permitir su uso exclusivamente para los fines para los que son recabados. Entonces, como quiera que sea, a consecuencia de este convenio, surge la Directiva 9546 del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo del 24 de octubre de 1995, en la que definitivamente queda muy clara la importancia de la protección de las personas físicas respecto del tratamiento de sus datos personales y el flujo de la libre circulación de estos. Entre otras cosas, por ejemplo, la creación de esta directiva da lugar en 1992 a la creación de la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, que en nuestro idioma es el país que tiene más experiencia en el tema. Tienen 20 años trabajando en el tema, mientras que en México apenas tenemos 9 años de que se publicó este apartado de 7 artículos de la Ley Federal de Transparencia, pero en realidad se resume a 5 o 6 años y no más de experiencia en el tratamiento y garantía de este tipo de derechos. Imagínense un retraso de 15 años al respecto de esto. O sea, realmente es algo muy importante resaltar, porque si bien en esta ley federal aparece esta circunstancia de proteger los datos, tiene límites. La Ley Federal de Transparencia solamente es aplicable a los entes públicos del Ejecutivo Federal, exclusivamente. ¿Dónde queda el legislativo? ¿Dónde queda el judicial? ¿Dónde quedan los autónomos? ¿Dónde quedan los partidos políticos? Por lo menos en ese nivel no están cubiertos. Entonces sí, fue un avance, y fue un avance que tardó 5 años en gestarse, porque en el 98 México se adhiere a los términos del Tratado Asia-Pacífico, donde viene curiosamente un apartado de protección de datos. Reacciona 5 años después, pero para tener un derecho muy limitado, y además como límite del acceso a la información pública. Ya después les explicaré por qué como límite y por qué tan limitado, cuando abordemos el espectro de los derechos ARGO, derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de imposición a los datos personales. Entonces, pues así es como llegamos al espectro precisamente de la ley federal. En aquel entonces el sector público, posteriormente el sector privado.
Es decir, la Constitución Federal con las modificaciones en 2007 y 2009, 2007 al artículo 6, 2009 al artículo 16 de la Constitución, aparece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental en 2002, con su referencia y reforma en el 2010. En el 2010 también aparece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posiciones particulares, ¿verdad? Y están también los lineamientos del PAI para el tratamiento y protección de los datos personales que se emiten en el año 2005. Ante un muy malo componente de 7 artículos en la Ley Federal de Transparencia, créanme, los lineamientos tienen cerca de 78 o 79 numerales y son muy exhaustivos para poderle dar vida a ese apartado de 7 artículos en la ley. Entonces, simultáneamente, en el caso del Distrito Federal, nosotros tuvimos la primera ley de transparencia, por cierto, muy mala ley de transparencia, era una ley de opacidad más que de transparencia. En el año 2003 se genera la creación del Consejo de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, extinto en el año 2005, y en el 2006, con las reformas de octubre de 2005 a la Ley de Transparencia, surge el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que el año pasado dio su nombre a también Protección de Datos Personales. Entonces, esta Ley de Transparencia original, que fue sucesivamente modificada y reformada en el 2008, también tenía su apartado de datos personales. Y además del apartado de datos personales, surgió la iniciativa de generar una propia ley de protección de datos personales que le diera vigencia a esta idea de que este es un derecho independiente del derecho de acceso a la información. Ustedes van a decir, bueno, ¿cómo es que se hace independiente? Cuando nosotros estamos hablando de la información pública, dentro de la información pública hay datos personales que tienen que ver con los datos personales principalmente de los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno. Así, su nombre, el domicilio donde trabajan, el lugar donde trabajan, el nombre de su puesto, sus percepciones legales, las deducciones legales que se tienen que hacer por concepto de impuestos, su teléfono oficial, su correo electrónico. ¿No tiene apuntado? Okay, todo eso déjame es información separarla un poquito. Personal, pero no sé más que tenía flojito esto para estarla moviendo, pero porque así lo establece una ley, en este caso la ley de transparencia. Eso sucede en el nivel federal o en los niveles locales, sea Baja California o sea en el Distrito Federal. ¿Qué no podemos preguntar de los servidores públicos? No podemos preguntar cómo se llama su esposa o su esposo. Si sucede que son servidores públicos también que están trabajando en otro lado, esa información será pública en tanto que servidores públicos. Pero es muy difícil preguntar si existe un nexo familiar entre esas personas mientras no estén quebrantando una ley, ¿verdad? No podemos preguntar dónde viven, no podemos preguntar qué edad tienen, salvo que el puesto que desempeñen esté regulado específicamente con un mínimo de edad para poderlo desarrollar. Tal es el caso del puesto de elección popular. No se puede ser diputado o diputada si no se tiene un mínimo de edad. Ahí sí, en ese caso, la edad es un dato personal público. Entonces, ese es a lo que se le llama el límite del derecho de acceso a la información pública. Así lo conocemos. Hay otros datos personales, los datos personales de las y los gobernados, por cualquiera que fuera el motivo legal que se está teniendo acceso a la información de las y los gobernados, ya sea porque recurrieron a solicitar un servicio, ocurrieron a pedir un trámite o a salvar un trámite, ocurrieron a recibir un beneficio social, ocurrieron a recibir algún servicio específico de materia de desarrollo social, salud, educación, cultura, etc. Esa información, salvo que una ley, y aquí puedo indicar la Ley Federal de Desarrollo Social,
o la ley local de desarrollo social en el Distrito Federal establezca que la información de quienes sean beneficiarios de programas de desarrollo social es pública, así será. En el Distrito Federal, la gente que es objeto y recibe beneficios de un programa de desarrollo social, su nombre, no importa quién le da, o sea, su nombre, su edad, el género sexual y la circunscripción en la que habitan son datos públicos, así como el beneficio de que están siendo objeto, sea físico, o sea material, o sea monetario. Todo eso es público. En el nivel federal también lo es, pero si ustedes acuden a la página de desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social, en el nivel federal nada más van a encontrar el nombre de las personas. Hasta ahí nada más. No van a encontrar otra información. Pero finalmente sí es público. ¿De acuerdo? Ese es a lo que se le llama el límite natural entre una y otra frontera. Pero cuando ya hablamos de los derechos como tales, abordaremos otras cosas. Entonces, rápidamente, en el caso del Distrito Federal, la anterior todavía, por favor, la anterior sí. La anterior la misma. Ahí está. Rápidamente, en el Distrito Federal, en el 2008, se emitió la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de entes públicos. Y también se emitió una ley muy importante, la Ley de Archivos. Aquí en Baja California tiene otra denominación, Administración Documental, se llama, pero es una ley de archivos. Entonces, y también se emitieron los lineamientos para la protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque las leyes de protección de datos son leyes muy difíciles, créanme. Son muy difíciles. Aún a los abogados les cuesta mucho trabajo entrarle al tema. Precisamente por toda la serie de cruces de campos, véanlos como meandros de ríos que se cruzan, a veces se tocan, a veces se separan, y a veces uno no sabe si efectivamente está en el campo del acceso a la información pública o de plano está en el campo de la protección de los datos o simultáneamente se está en ambos campos. Estos lineamientos tienen el objetivo de hacer más claro el contenido de esa ley de protección en el DF. Y también nuestros lineamientos de Infomex. Infomex es el sistema mediante el cual las personas en la Ciudad de México y en muchas partes del país acceden a información pública desde la comodidad de sus computadoras. ¿Quiénes de ustedes ejercen su derecho de acceso a la transparencia o a la información pública? ¿Ninguno? Los invito, es muy interesante veras, ¿eh? Los temas son muy interesantes. ¿Quién de ustedes vio la película, la primera de Terminator? ¿Cómo identificaba Terminator a Sarah Connor? ¿Cómo lo identificaba? ¿Qué consultó primero? El directorio telefónico. Es un sistema de datos personales que tiene 3 datos: tiene el nombre, tiene el domicilio y el número telefónico, en este caso ordenado por un solo criterio, el nombre por orden alfabético. Pero ese tema de veras dado para hasta películas, en serio. Y así, bueno, aquí el único problema es que Terminator no tenía la certeza jurídica ni real de quién era su víctima. Entonces todas las que se llamaban Sarah Connor, ¿qué les pasó? Como dijo el pollito del chiste, ¿no? Les dieron chicharrón. Es decir, no había una certeza de cuál era la persona, faltaban ciertos datos, quizá la fotografía, la afiliación, es decir, sus características específicas, y ya con eso tenía el panorama. Pero finalmente así sucedió. Recurrió a una fuente de acceso público para poder identificar a una persona con fines evidentemente no ilícitos. La siguiente. Bien, esta lámina nos muestra que de una u otra forma, y este es otro de los retos que tiene el país en materia de protección de datos, las 32 partes que conforman 33 partes que conforman a nuestro país, el mosaico político de nuestro país, tienen de una u otra manera leyes de transparencia o leyes de protección de datos. Pero aquí viene la triste historia.
Yo les estoy platicando cómo de repente el tratamiento del tema de protección se da como un límite al acceso a la información pública. Y vemos que solamente, me faltan en esta lámina dos líneas horizontales. Me falta la de Campeche, que ya tiene su propia ley de protección de datos personales, y me falta también la del Estado de México, que tiene su propia ley de protección de datos. Esta cuenta nos da entonces 7 leyes específicas de protección de datos en poder del sector público en 7 entidades diferentes, más la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares y la Ley Federal de Transparencia. Esas son las especializadas, 9 en total, 9 de 33 o 34 que debieran existir. Y les voy a explicar más adelante por qué la Ley de Protección de Datos es necesaria en términos independientes del marco de la transparencia y el acceso a la información pública. De todas maneras, como quiera que sea, existe en cada una de ellas, en todas existe la definición de datos personales. Y la definición es muy simple. Dato personal es toda aquella información que hace que una persona sea identificada o permita ser identificada. Hay datos que nos identifican directamente, el nombre es uno de ellos. Hay datos que nos identifican indirectamente, la clave CURP, por ejemplo. ¿Algunos de ustedes saben de memoria su clave CURP? No, ¿verdad? Pero sí les identifica, créanme. El número de folio de su credencial de lector es un número personal, perdón, es un dato personal de carácter indirecto, es decir, permite que sean identificables. El hecho de que se usen anteojos también es un dato que me permite identificar. A ver, ustedes contéstenme. Si yo digo alto, moreno, guapo, de muy buena voz, ¿estoy dando datos personales? ¿Cuál me falta? El nombre, ¿verdad? George Clooney. Quienes pensaron que yo me estaba refiriendo a mí mismo, se equivocaron. Se equivocaron totalmente. Faltaba el dato personal por excelencia. ¿Un apodo es un dato personal? Sí, es un dato personal. Permite identificar a una persona, salvo que se trate de apodos muy comunes como primo, o gordo, o chulis, ¿no? Pero sí son datos personales. Bien, entonces, todos tienen la definición de datos personales, todos tienen un conjunto de principios que los regulan, que los podemos resumir en 7 principios, ¿verdad? Algunas varían, algunos incluyen otros principios, pero todas tienen un conjunto de principios. Ya los veremos con detalle. También viene aquí, ya empiezan los problemas, ¿no? En esta columna vean cómo los mecanismos de identificación se empiezan a dificultar. De repente me cuesta trabajo ya aterrizar el tema y el concepto de datos personales. Pero cuando hablamos de protección, el asunto es muy triste. Vean, solamente 3, 6, 8 leyes ven con precisión que los datos se tienen que proteger. En los criterios de conservación, como quiera que sea, existe una tradición de administrar archivos, ahí la llevamos. Y en las reglas para la transmisión no son claras en muchos de los casos. Muchos de los entes públicos están acostumbrados a transferir información sobre datos personales por costumbre. Porque así es. Porque no ha sucedido de otra manera. Hoy día es un derecho humano, y es un derecho humano que tiene que ser protegido a toda costa. Adelanto una omisión de la ley del Estado de Baja California. No hay faltas graves en la ley calificadas por transferencia ilegal de datos personales. En la ley del Distrito Federal sí lo hay. De hecho, las infracciones que se han calificado por parte de los órganos internos de control respecto de un servidor público que ha cometido una infracción a la ley de datos son las más graves. Han llegado incluso hasta la separación del cargo en 2 casos. Ya han llegado a la
separación del cargo por un tiempo determinado de 2 años también. Y aquí en la ley de la California no existe esta previsión. Esa sería uno de los aspectos que tendrían que ser atendidos respecto de calificar como graves. Sí existen infracciones graves al acceso a la información pública y negar ese acceso. Pero pasar por alto la protección de datos no tiene esta calificación de grave y sí debiera tener. Si ustedes creen que sus datos personales no valen nada, pues ahí está Facebook, publiquen lo que quieran. Por cierto, el otro día le preguntaban a Iñaki Vicuña, que es presidente de la Agencia de Protección de Datos del País Vasco, le preguntaron qué opinaba de la publicación de datos personales en las redes sociales hoy día. O sea, primero que nada, solicitaba muchísima mesura y muchísima protección de quienes son usuarios de las redes sociales, porque subimos información sin ton ni son. Y desgraciadamente lo que se sube a la red ya no se puede bajar, ahí se queda en la nube. Pero muy simpáticamente decía, ya que le preguntaron cuál era la diferencia antes y hoy día, y dice, bueno, antes, ya que Vicuña más o menos desde mi generación, dice, antes los jóvenes cometíamos las mismas locuras que los jóvenes hoy cometen, nada más que no las publicamos en ninguna red social. Cuando mucho, las mujeres antes usaban el tan temido y recurrido chismógrafo. ¿Quién no lo hizo de ustedes? ¿Verdad? Esa era la red social en un momento cuando no teníamos aparatitos electrónicos. En el baño se enteraba uno absolutamente de todo. Veo muchas sonrisas aquí, ¿eh? En el baño se enteraba uno absolutamente de todo. Cuando lo escribían en las paredes. Pero cuando lo escribían en los cuadernos, ahí sí eran milagros indescifrables. Que solamente las mujeres conocen los secretos. Muy bien. La siguiente. Entonces, dentro de este espectro de 32 leyes, vemos que en la mayor parte de ellas esté el tema inserto en las leyes de transparencia o exista una ley específica, vemos que es aplicable al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, al judicial, a los autónomos y a la gran parte de los municipios. Pero cuando llevamos a partidos políticos, el disco se nos raya, ¿no? Directos o indirectos, como sujetos directos o indirectos, en las dos columnas. En la administración pública descentralizada, ahí vuelve a aparecer el esquema, pero cuando se trata de proteger los datos de los particulares, no aparece. Y no, ahí en ese último caso, sí hay sentido que no aparezca. ¿Por qué? Porque hay una ley federal que ya protege esos datos. Y para evitar la concurrencia de funciones y traslado de funciones y atribuciones, es mejor que así suceda. Hoy día, la única ley en el país estatal que contiene un apartado para particulares es la de Colima y está en proceso de reforma para evitar que así sea y quede nada más en manos de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares cuya vigilancia corre a cargo del FAI. La siguiente. Bien, pero cuando venimos a ver el espectro de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pues también el panorama es muy triste en algunos casos, como Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Y también lo vemos en la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental, en Baja California Sur, en Chihuahua y en Jalisco. La Constitución es muy clara, el artículo 6 es muy claro. El artículo 16. Toda persona tiene derecho a acceder, a que se rectifiquen, a que se cancelen o a oponerse al tratamiento de sus datos si le afectan ciertas condiciones o le está obstaculizando el ejercicio de ciertos derechos. Entonces, este es el principal reto que se tiene para generar leyes de protección de datos específicas en cada entidad. La de entrada, generar y garantizar los actos que la propia, los derechos que la propia Constitución garantiza. Ese sería el primer gran motivo para hacerlo al margen del problema.
Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué es importante proteger los datos personales? ¿Alguien me quiere contestar? ¿Sí? Porque cualquier persona puede usarlos en beneficio o en contra de la misma. Hacer mal uso de ellos. Porque cualquier persona puede hacer mal uso de ellos. Tienes mucha razón. ¿Alguien más? Por seguridad personal. Curiosamente, siempre que hago esta pregunta, no falta la respuesta de por seguridad personal. Cierto, pero limitado. ¿Algo más? ¿No les importa su privacidad? Y más importante, ¿no les importa su intimidad? Por eso mismo, para proteger esas dos esferas, más que la de la seguridad, para proteger las esferas de privacidad y de intimidad de las personas. Y uno es selectivo naturalmente en ese sentido, a no ser que sea uno muy abierto, ¿no? Muy open-minded, como dirían por ahí. Uno decide, cualquiera de ustedes, hombres, mujeres, deciden a quién invitan a su círculo de amigos y deciden qué les confían y en qué niveles existe esa confianza. Y muchas veces cuando existe una traición a esa confianza o una filtración de información de esa confianza, ¿qué sucede? Hay grandes problemas. Uno se siente traicionado porque están revelando información mía. Entonces, si eso sucede en el nivel de las relaciones individuales, imagínense que de repente cierto tipo de padrones aparecieran públicos, a menos que una ley lo establezca, ya lo repito, ¿no? Como el caso de desarrollo social. Muchas veces dicen, no, es que alguien en el Distrito Federal compró la base de datos del IFE y la vendió indiscriminadamente. Yo traté hace 2 años, cuando la Universidad hizo este ejercicio, yo traté personalmente de comprar la base. Y no encontré a nadie. No hubo nadie visible. Sí, hay mucha información rondando y es muy probable que estén timando a los compradores con bases de información muy vieja. Es probable que hayan vendido la base de IFE hace 10 años. Una de las características de cualquier tipo de información, pública o privada, es que si no está actualizada, ¿de qué sirve? De muy poco. De muy poco. La siguiente, por favor. Bien, entonces cuando ya vamos a los principios, que les digo, se pueden resumir básicamente en 7, pero aquí el panorama se amplía un poco más. Empezamos por el de licitud. El de licitud tiene que ver con que los datos personales, en el caso de los entes públicos, solamente pueden ser recabados y tratados por un ente público si cuenta con facultades legales para hacerlo. Punto, no hay vuelta de hoja. Si yo no cuento con facultades legales, ente público, servidor público adscrito a ese ente público, no puedo estar recabando datos personales a mi libre arbitrio. Consentimiento consiste en que ustedes deciden si se difunden o no sus datos personales. Ese principio tiene mucho sentido cuando hablamos de datos personales en posesión de particulares, porque los particulares no tienen atribuciones legales para recabar y dar tratamiento de datos. Ustedes firman un contrato con el banco para X servicio, ustedes tendrían que poner que los datos que están aportando serán exclusivamente para dar curso al servicio que están solicitando y no para que anden rondando sin ton y son de base de datos en base de datos. Y si no lo respeta el banco, se pueden solicitar al banco que deje de tratar esos datos, y si el banco no les contesta, pueden acudir al IFAI para que arbitre la inconformidad que ustedes tienen, la queja. La información es que todo ente público, y eso está en la ley de Baja California, tiene la obligación, al momento de recabar los datos, de avisarle a la gente: los datos los estoy recabando en ejercicio de unas atribuciones. Sirven para esto, están en tal sistema de datos personales, la finalidad del sistema es no pueden ser transmitidos sin tu consentimiento, salvo las excepciones que prevean las leyes, y puedes ejercer tus derechos de acceso a rectificación, cancelación y oposición. Eso se los tienen que decir cada vez que recaban sus datos, porque los datos son de ustedes.
ustedes, no son de los entes públicos. En la finalidad, ya se los expliqué. ¿Qué se va a hacer con esos datos? ¿Cuál es la finalidad legal del uso de esos datos? Lealtad tiene mucho que ver con ética pública, con comportarse éticamente ante esa información tan importante para ustedes y importante para mí, servidor público, porque forma parte de mi trabajo, pero que tengo que respetar la esfera privada de ustedes. Tengo que ser leal a ustedes. Tengo que comportarme éticamente ante esos datos. Si está alguien del Departamento de Recursos Humanos, recibe la actualización de la información de una trabajadora, y dice: ay, ya viste, Francisca tiene 7 hijos, y todos de diferente padre. ¡Qué bárbaro! Eso es asunto de Francisca, no es asunto de nosotros. A nosotros nos corresponde tratar los datos para lo que sea necesario, en este caso tal vez ampliar el espectro de seguridad social hacia los hijos de Francisca, y punto, y se acabó. Lo que Francisca haga con su vida es asunto de Francisca. La proporcionalidad tiene que ver con el hecho de que efectivamente los datos son exclusivamente los que se necesitan y nada más. Si yo pido una licencia de manejo, ¿es justo que me pidan qué religión profeso? No, ¿verdad? O si le voy a los Xolos o a los Pumas, menos todavía. Los datos tienen que ser exclusivamente los que se requieren y se necesitan. La responsabilidad y la confidencialidad van una con la otra. En la confidencialidad aplica el deber de secrecía. Hay deber de secrecía sobre quien maneje y trate datos personales. El de seguridad, evidentemente, está correlacionado con el gran espectro de la protección de datos. La protección de datos tiene 2 grandes campos. Una, la obligación de los entes públicos de proteger los datos y adoptar medidas de seguridad para proteger esos datos. El segundo gran campo es el de conceder los derechos que se ejercen al amparo de un concepto latín que se llama habeas data o autodeterminación informativa. Y estos ejercen ya los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, en este caso específico, el de seguridad tiene que ver con el primer gran campo: proteger los datos. Todos los entes públicos están obligados a proteger los datos personales de ustedes. Y finalmente, temporalidad y disponibilidad tienen que ver más que bien con el tema de archivos. De tener organizada la información de modo tal que los derechos sean ejercidos en tiempo, porque existen tiempos y movimientos definidos en la ley. La ley de Baja California no es una excepción al caso. Si ustedes interponen una solicitud de acceso, rectificación, cancelación o oposición al tratamiento de sus datos, los entes públicos tienen la obligación de contestar, dar respuesta a esa solicitud en 10 días hábiles. En casos extraordinarios se puede extender 10 días más. Aquí aplica el principio de temporalidad. Pero también aplica en otra parte, de disponibilidad. Pero también aplica en otra parte, en el de temporalidad. Cuando los datos dejen de ser necesarios para los fines para los que fueron recabados, esa información se tiene que valorar y lo tiene que hacer un órgano técnico especializado en la que participen varios servidores públicos y se determinará si la información que ahí se tiene valores o no, valor administrativo o valor histórico. Si no tiene ningún valor, ¿qué procede? Su destrucción, efectivamente, aunque sean datos personales, aunque la ley diga que los datos personales son información confidencial y permanecerá como tal per secula seculorum. Sí hay un límite al tratamiento y a la manutención de esos datos, que es cuando los datos ya no sirven para lo que nosotros originalmente reclamamos. Y sí se dan casos, sucede en programas sociales que ya no tienen vigencia. Quizás los datos se quedarán en los archivos 5 o 6 años, en lo que se determinan por las responsabilidades por humanos o de ellos, pero al final, se tiene que disponer que se destruya. La siguiente, por favor. Ok.
entonces, como quiera que sea, cuando estamos hablando de este deber de informar, decirle a la gente, recabo tus datos, están en tal sistema, la finalidad de mi sistema es tal, los voy a tener conmigo, los puedo ceder a ciertas autoridades, porque así lo exige la ley, y tienes derecho a ejercer tus derechos, los derechos ARCO, tienen que tener ciertas características. Entonces, ¿se tiene que informar quién es responsable de ese sistema? Sí. Para ustedes, usuarios o titulares de los datos, tener la seguridad de quién es la cabeza a cargo del manejo de esos datos. 2. La finalidad del tratamiento tiene que ser clarísima. Si yo me contrato como trabajador al servicio del gobierno del Estado de Baja California, mis datos exclusivamente serán para la administración de una persona como recurso humano integrante de la administración pública. Y nada más puede que para eso. No puede haber usos discrecionales de que de repente le doy toda la nómina al banco fulano en tal para que se entere y les haga llegar a ustedes información sobre los nuevos servicios bancarios de cualquier institución bancaria. Solamente sirven para los efectos de la nómina y la administración de los recursos humanos. La posibilidad de limitar, de difundir de limitar el uso o divulgar los datos también tiene que aparecer ahí, como la posibilidad de ejercer los derechos, las transferencias de los datos, notificar de una u otra manera cualquier cambio en el aviso de privacidad, y también se tienen que observar ciertas consideraciones especiales para los datos sensibles. Y esto abre un parteaguas para abordar ese concepto. No todos los datos personales son iguales. Hay datos que son mucho más sensibles que otros. Los datos propiamente identificativos son los de uso común, ya los habíamos dicho. Nuestro nombre, domicilio particular, teléfono particular, correo electrónico, no sé, el Registro Federal de Contribuyentes, la CURP, ¿qué más? Díganme. ¿Qué otros datos tienen ustedes? El número de licencia, sí. La fotografía. ¿Qué más? Timbre de voz. Tipo de sangre, correcto. ¿Qué más? El iris, por supuesto, la lectura del iris, por supuesto que sí. El ADN, ¿no? También. Las huellas protémicas, las huellas particulares también. ¿Cuál otro? Estatura, peso, complexión, color de piel, color de ojos. ¿Qué más? Mi domicilio. ¿Qué más? ¿El nombre de mi perro es un dato personal? ¿El nombre de mi perro es un dato personal? No, por supuesto que no, a no ser que se llame Nacho, ¿no? Y ni aún así, no es un perro, no es una persona. Es un semoviente en términos legales. ¿Qué otros datos podemos tener? ¿Ya se les acabaron? ¿Cuántos llevamos? ¿Como 30? Personalidad, sí, Juan. Un conjunto de actitudes pueden darnos idea de la personalidad de alguien, ¿verdad? Las calificaciones obtenidas en un curso académico es un dato personal. ¿Sí? Mis opiniones políticas, mis creencias filosóficas, mis creencias religiosas, mi estado de salud. También, bueno, de todas estas informaciones o datos que tenemos, hay algunos que son más delicados y que no nos hagamos bolas. Estamos frente a un dato sensible o delicado cuando, si se divulga información sobre ese dato, la persona puede ser objeto de discriminación o de condena social. Los rasgos de la cara pueden ser ellos, los antecedentes étnicos pueden ser prueba de ello. Dicen que aquí en México no hay discriminación. Basta compararse ante una cadena de cualquier antro todos los viernes y ver que un gorila está ahí, que es más gorilesco que uno mismo, está ahí seleccionando quién entra y quién no entra, bajo el tonto pretexto de es que se trata de un evento privado. Y expresiones como gata, cha-cha, ¿no?
¿No son discriminatorias? Por supuesto que son discriminatorias. Entonces, toda esa información que de una u otra forma haga que una persona pueda ser expuesta a discriminación o condena social, es un dato sensible. En México, con la epidemia de influenza que hubo hace 3 años, ¿quién de ustedes ha viajado en metro allá en la Ciudad de México? Ya sabe de lo que les hablo. Se siente como las sardinas dentro de la lata, ¿no? Dicen que por 3 pesos tienes transporte, masaje, baño, sauna y hasta levantamiento moral. Dice una amiga mía que ella no gasta en psicólogos. Dice, me pongo mis jeans más ajustados y paso frente a una obra en construcción y que te levantan el ánimo, te levantan el ánimo. Pues en el metro sucede lo mismo. Pero en la época de la epidemia de influenza hace 3 años, ustedes iban en el metro y si a alguien se le ocurría un simple estornudo, se abría un círculo como de 2 metros alrededor de ustedes. Y todo el mundo se les quedaba mirando como el ser apestado, ¿no? Este señor o esta señora trae la peste. Hubo solicitudes de acceso a información pública que pedían la lista de los nombres de las personas que fallecieron a consecuencia de la influenza. Porque, para no variar, había un espectro de incredulidad alrededor de los resultados que reportaba el gobierno de la ciudad. Créanme, la ciudad parecía abandonada, parecía fantasma. Durante una semana pareció una ciudad fantasma. Se cerraron restaurantes, se cerraron cines, se cerró toda posibilidad de concurrir públicamente a algún lugar. Era una verdadera ciudad fantasma. Y la gente no creía que había muertos alrededor de esto. Yo en lo personal conocí a 2 personas que fallecieron por esta epidemia. Por lo menos a mí sí me consta que hubo consecuencias muy graves alrededor de esto. Pero había gente que quería conocer los nombres de las personas que fallecieron y los nombres de las familias cercanas a esas personas. ¿Qué hubiera sucedido si se les entrega la información? No quiero imaginar las consecuencias. ¿Sí? Hubiera ido incluso a rociar, yo creo, con DDT y gasolina y a poner fuego, ¿no? En fin, entonces, como quiera que sea, toda esta serie de condiciones es importantísima dejarlas bien claras, en especial la de los datos sensibles, porque también concurre otra cosa y la ley de Baja California lo prevé. No está permitido recabar datos sensibles. Esto es, creencias religiosas, creencias políticas, salud, estado de salud, ¿qué más? Preferencias electorales, preferencias sexuales, que es importantísimo, ¿no? Sobre todo que se trata de los derechos de las personas. Decidir una persona sobre su cuerpo es su real y genuino derecho, nos gusta o no nos gusta. Está prohibido capturar esa información, salvo que se cuente con facultades legales para hacerlo, como es el caso de la salud. Obviamente, si hay un padrón de militantes de un partido político, hay un código electoral que lo regula, pero ese padrón no es para andar publicando sin ton ni son. El único dato personal, por lo menos para efectos de la legislación en el DF, que se puede acceder de un padrón electoral es el nombre. No hacia el domicilio, no hacia el teléfono, etcétera, etcétera. ¿Okay? La siguiente. Ok, como quiera que sea, el principio de consentimiento, les decía yo muy rápidamente, tiene mucho sentido cuando hablamos de que damos nuestros datos a empresas privadas. Porque, insisto, las empresas privadas no tienen facultades legales para capturar mis datos. Si yo necesito algo de una empresa privada, tengo que acudir a ella. Y si voy a un banco y le digo quiero un préstamo, quiero una tarjeta de crédito, y no le doy los datos que me pide el banco, ¿qué va a suceder? Exactamente. Pero al contrario, los bancos sí están haciendo cosas al revés. Aprovechando que tienen nuestros datos, nos envían ya hasta la tarjeta de crédito. Y uno dice, ay, qué padre, soy poderoso. Tengo 50,000 pesos más de crédito. Pero pensé, ¿de dónde salieron esos datos? ¿Y por qué les están dando el crédito? Para que el banco les dé 50,000 pesos de crédito, es porque saben mucho alrededor de ustedes. Más de lo que ustedes se pueden dar.
Aquí lo natural, lo sensato es, gracias, cortan la tarjeta, aquí está de regreso y quiero saber de dónde consigues los datos. Porque yo no te los digo. Si este espectro de acceder, oponerse, rectificar, cancelar, es mucho más importante que escuchar a un señor que viene a platicarles desde Perdidos. Concierne a su vida misma, concierne a sus decisiones personales, concierne a la defensa y vigilancia de su patrimonio, concierne a la vigilancia y defensa de su privacidad e incluso de su intimidad. No fuera que alguna amistad de ustedes de repente les tomó una foto en alguna situación incómoda y la pone arriba, ya sea en Facebook o en ¿qué otras redes hay? Twitter, ¿qué más? Tómenla aquí, el hombre es experto. Esta vez le cedo el micrófono, ¿no? ¿Qué pasaría con ustedes si alguien sube información de ustedes sin consentimiento de ustedes? Es una violación, aunque se trate de amistades. Desgraciadamente la Ley Federal de Protección de Datos y Información Particulares no contempla esta circunstancia, porque esa foto fue tomada por circunstancias personales. Pero sí le pueden hablar a la persona y decirle, oye, por favor, baje esa información, yo no te pedí eso. Ahora, muchos de estos son actos de bullying. Ese es otro gran tema. Ameritaría para sentarnos y platicar un rato. Pero bullying tiene mucho que ver también con la transgresión a los derechos de las personas respecto a la protección de sus datos. Entonces, hay que estar muy atentos al tema, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. Medidas de seguridad. Bueno, de una u otra manera, pocas son las leyes que establecen claramente que tiene que haber medidas físicas, administrativas y técnicas. Y en este caso, cumplen ese tema la Ley Federal de Protección de Datos Particulares, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala, Estado de México y Campeche. Los demás no lo contemplan. Los demás dicen muy vagamente: el Instituto de Acceso a Información Pública del Estado de Baja California velará por la protección de los datos. Pero no dice cómo. Hasta ahí se queda. Pero el Instituto tiene una atribución muy importante: generar alineamientos, generar criterios para que así suceda. A veces es transitar, comisionado presidente, por el filo de la navaja, pero hay que hacerlo. Así lo hizo el grupo de para establecer medidas claras de protección que son obligatorias para los entes públicos, en especial si se trata de datos sensibles. Y la regla es muy simple, es una regla de 3 para los que estudian matemáticas. A mayor sensibilidad de los datos, mayor es el nivel de protección de los datos. Así de sencillo. Inclusive con responsables de seguridad. Inclusive, ¿por qué no? Policías. Mecanismos de acceso restringido. Mecanismos de identificación y autenticación. Los datos personales son algo muy serio. Yo por lo menos los valoro mucho. Los valoro más que mis más preciadas posesiones que pudiera ser mi iPad, mis bicicletas. Mis datos son mucho más importantes. Ayer estaba en el aeropuerto. Yo decidí finalmente, me resistí mucho, pero decidí finalmente comprar un iPad porque lo necesitaba, lo necesito. Pero la compré sin esta cosa de que tengo que traer internet por todas partes del país. No lo requiero. Si necesito internet, comparto el internet de mi teléfono celular con mi iPad y resolví el asunto. Y nada más pago una sola tarifa de internet y no dos, la del celular, el iPad. Estaba yo en el aeropuerto de la Ciudad de México, encendí mi iPad, vi que estaba Infinitum Wi-Fi disponible, órale, lento. ¿Pero qué creen? Antes de entrar y acceder a este servicio gratuito, tenía que aportar mi nombre, mi número de teléfono, mi domicilio, mi teléfono celular, mi correo electrónico. Y si yo era usuario no de cierto tipo de servicios de telecomunicaciones, ¿por 10 minutos quiere estar conectado? ¿Vale la pena? No, gracias. Prendí mi teléfono celular, activé comparte tu internet y navegué el tiempo que yo quise hacer.
no es gratis. ¿Por qué? Porque de aquí a configurar hábitos de consumo y perfiles de usuario, perfiles de consumidor, es nada. Y al ratito les llega todo tipo de publicidad alrededor de eso. Bien, la que sigue. Total, que en breve aquí hay unos números que nos van a señalar algunos desafíos. Solamente el ámbito federal de Colima contemplan sector público y privado. Colima va a tener que eliminar la parte del privado, porque ya está contemplada en el federal. Esto esperemos que suceda pronto. En Colima solo se aplican los datos en soporte físico que permita su tratamiento y se exceptúan aquellos con fines domésticos, los clasificados por ley y los relativos a investigaciones penales. Y en 31 entidades federativas solamente priva la protección de datos en posesión de los entes públicos. La que sigue, por favor. Hasta ahí vamos bien. En 16 estados se prevé la existencia de un registro de sistema de datos personales. Es importantísimo, porque por lo menos en la ley del Distrito Federal, el concepto del sistema de datos personales es muy importante para ejercer el esquema. El primer gran campo que les expliqué, que se llama protección de datos. El concepto del sistema es básico para generar marcos de protección. Solamente la mitad de las leyes prevé el concepto de registro de sistemas. En el caso de Baja California no está previsto, se tiene que hacer una reforma a la ley o generar, mejor aún, la ley específica en la materia que prevé el concepto para poder trabajar los mecanismos de protección y definir medidas y niveles de seguridad adecuados. Es la que sigue, por favor. ¿Cuál es la situación actual de la protección de datos en México? La protección de datos es tutelada en las 32 entidades federativas, con límites o no, pero sí la hay. El gran problema que tiene la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es que solamente permite el derecho de acceso y el derecho de rectificación. No permite el de cancelación, no permite el de oposición. Y eso es inconstitucional, porque la Constitución establece y garantiza el ejercicio de los 4 derechos. Esa ley tiene que ser reformada para dar el espectro y cabida a los 4 derechos, y no nada más el de acceso y rectificación. Y les platico un porqué alrededor de esto, y es personal, muy personal. Los servidores públicos, por lo menos en el Distrito Federal, estamos obligados a presentar una declaración patrimonial cada año. Cuánto ganamos, qué hacemos con ello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo en lo personal, bueno, un servidor, Ignacio Núñez, no maneja un solo centavo del erario público. Lo único que recibo es mi salario, y lo que yo haga con mi salario, ¿no es cierto?, es asunto mío. Nadie puede preguntar en qué me gasto mi salario. Si me alcanza, qué bueno, y si no me alcanza, no. Hay líderes de sindicatos que tienen hijas con perros en yates en el Mediterráneo. No digo nombres porque luego un señor de nombre Carlos se enoja. Pero lo que yo haga con mi salario es asunto mío. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tengo que hacer una declaración patrimonial? No solamente de lo que yo gano y en qué lo gasto y cómo lo gasto, y si tengo deudas o no, ¿por qué? También lo tengo que declarar respecto a mi esposa y respecto de mi hija menor que todavía vive en casa. ¿Por qué? Eso no debería de ser. En el momento en que se modifique esta ley, el primero en oponerse a dar ese tipo de información voy a ser yo, porque no tengo ninguna obligación de eso. De mí pregúntenme lo que quieran. Pregúntenme por qué está dando explicaciones de lo que hace mi esposa, o lo que gana mi esposa, o lo que hace mi hija. Es peor, ¿en qué lo gastan? Me espanté de ver cuánto gasta mi hija en bolsas. Pero ese asunto de ella, nada más de ella. Ella ya se mueve por sí sola, trabaja, hace con sus ingresos lo que mejor le venga. Que sigue, por favor. No, perdón. Existen 7 leyes estatales especiales en materia de datos y una ley federal. Falta muchísimas leyes especializadas en cada uno de los estados. Baja California no es la excepción. En 33 casos se define claramente lo que se entiende por datos personales. También en las 33 legislaciones se establecen los principios a que se debe sujetar el tratamiento.
En 15 casos se establece expresamente mecanismos que aseguren que solo el titular podrá ejercer los derechos al pago. En otras legislaciones se permite que sea un representante legal que también pueda ejercer estos derechos en nombre del titular. ¿Y por qué es importante? Porque existe un gran conjunto de personas en el país que son incapaces, no tienen capacidades diferentes, son incapaces de ejercer sus derechos, pero son personas vivas, con tantos derechos como ustedes, como nosotros, como todo el mundo. Y tienen que ser representadas para ejercer este tipo de derechos. Por eso es importante prever la figura del representante legal. Pero aquí hay un problema muy grande. Las personas fallecidas. ¿Tenemos que proteger sus datos? ¿Quién dijo sí? ¿Por qué? Sí, ahí lo que cabe es una actualización de esos datos, ¿no? Pero desgraciadamente ya no está tu papá aquí para darte el poder legal para representarlo. Y eso genera una laguna muy grande en el campo legal. Créanme, el problema de las personas fallecidas es muy amplio. Cierto tipo de datos de las personas fallecidas sí tienen que ser protegidos. Sobre todo las que tienen que ver con su honor, con su buena imagen, con su buen nombre. Sobre todo cuando tiene que ver con su intimidad. Aunque estén fallecidos, no tenemos por qué estarlos ventaneando. Pero desgraciadamente ninguna persona fallecida, y el día que lo hagan con miedo, puede venir de ultratumba a ejercer estos derechos. Entonces toca a la autoridad, precisamente, establecer los mecanismos de protección de este tipo de información. Pero también abrir cierto tipo de derechos de personas cercanas a las personas fallecidas para efectos, por lo menos, de dos grandes áreas en este momento. Una, para efectos de salud en términos hereditarios, enfermedades que pueden ser transmitidas por factores hereditarios, y la otra, por algo que casi no sucede en México: intestados. No saben la enorme dificultad que representa para los sobrevivientes de una persona fallecida el poder resolver la propiedad patrimonial de los bienes que dejan, sobre todo cuando está intestado. Es decir, no existe un testamento que diga claramente cómo se van a disponer los bienes. Es un problema tremendamente difícil de resolver. Pero bueno, ¿por qué? Porque desde que se han dado casos de gente que quiere acceder a informes relacionados con el seguro de vida de un trabajador al servicio del gobierno del Distrito Federal que falleció. Porque no tenían ni idea de que existía un seguro de vida. Y dos, mucho menos que existía una póliza de seguro. ¿Y qué pasa? Si quieren acceder a esa información, vía acceso a información pública, no se las van a dar, porque contiene datos personales que requieren del consentimiento del titular de esos datos para que se puedan entregar. Y en este caso el titular ya falleció. Y no lo pueden acceder vía acceso a datos personales porque no son los titulares de los datos. Solo el titular o su representante legal puede ejercer estos derechos. Por muy esposas, hermanas, tías, sobrinas, primas, concubinas, arrimadas que sean, no es posible. En el DF no. Entonces es un problema muy serio, muy serio, que es un reto muy amplio para poder resolver, no nada más en Baja California, en el DF, e incluso a nivel federal. Vía alineamientos, el IFAI sí dispone ciertas cosas, pero su legalidad tiene mucha duda. Obviamente, quien va a resolver un testamento a su favor con ayuda de esa información, nunca se va a quejar. Pero sí tienen que dar las reglas claras. La siguiente, por favor. Ok, en todos los casos se otorga al titular el derecho de acceso y rectificación de los datos. En 28 legislaciones se incorpora el derecho de cancelar. Yo solicito la cancelación de mis datos cuando están sucediendo dos cosas. Una, o me está afectando cierto tipo de derechos, o los datos resultan ser excesivos y absolutamente fuera de legalidad en su tratamiento. Y aquí hay una antinomia muy grave que voy a
trabajar cuando comente la ley de Baja California. 18 leyes contemplan disposiciones en materia de medidas o niveles de seguridad para resguardar los datos personales. Solo 18 leyes, ligeramente arriba de la mitad. Sin medidas de protección, perdón, sin medidas de seguridad, no hay protección de datos personales. Así de sencillo, ¿no? Lo demás son puras buenas voluntades. 26 normas contemplan criterios para la conservación de los datos, eso es muy importante. Y 14 establecen reglas para la transmisión. 20 no las establecen. 20 pueden servirse con la manga ancha para transmitir los datos. Y eso es muy grave. Si la Constitución establece que se garantizan esos derechos, es decir, el de protección de los datos y el habeas data, autodeterminación informativa, vía los derechos ARCO, definitivamente tenemos que establecer provisiones para restringir las transmisiones indebidas de esos datos. Y en 14 leyes no lo sé. Hay mucho que hacer legislativo alrededor del tema. Taxídico. Bien, pues esto ya lo vimos, la reforma del artículo 6 constitucional, 20 de julio de 2007, cuando se meten estas dos fracciones, en el caso del artículo 6 constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y las excepciones que fijen las leyes. Esto fue hace 5 años. Y hoy día hay 18 estados que no regulan las medidas de seguridad. 5 años después. Toda persona sin necesidad de crear interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Ya son derechos muy claros. Pero con la reforma 16 constitucional en el 2009, aparte del típico nadie puede ser molestado en su persona, etcétera, etcétera, en virtud del mandamiento de la autoridad, dice, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso a rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición. En los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos. Y en todas las leyes del mundo aparecen estas excepciones. Razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o proteger los derechos de terceros. Mis derechos de protección, de autodeterminación informativa están limitados con estos esquemas: seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas. El problema es que los conceptos de seguridad nacional y seguridad y orden público son muy delgaditos, muy sujetos a la interpretación. Y entonces ahí, sí, todos los sistemas de datos que se arman con fines de investigación policial, etcétera, etcétera, pues muchas veces son arbitrarios. Tenemos que reconocer. Sucede en todo el país. Taxídico, por favor. Bueno, entonces esto muestra, como quiera que sea, la evolución de la ley de transparencia, en el caso del DF, como de una ley originaria que traía su apartado, evolucionó finalmente a 2 leyes. Una es la de protección de datos, otra de la ley de transparencia, pero que hay algo muy importante. Los conceptos que tienen que ver con protección de datos personales son similares en ambas leyes hoy día, aquí. Entonces, no hay lugar a lagunas y dudas respecto a la interpretación en el fondo y sentido de la aplicación de estas 2 leyes. Cuando alguien interpone una solicitud de acceso a información pública que en el fondo involucra acceso a datos personales, se le orienta al solicitante a interponer una solicitud de datos personales. Cuando alguien vía un formato de derechos ARCO interpone una solicitud de acceso a información pública, se le orienta al solicitante a que presente una solicitud de acceso a información pública. Así cada esquema tiene su propio trabajo de mantenimiento. Hasta aquí con esta evolución, retos y desafíos. Ahora me gustaría comentar el caso ya de Baja California, en específico. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Y si nos sobra el tiempo, insisto, veremos algunos números del Distrito Federal respecto de cómo se han comportado las cosas. ¿Tienen preguntas hasta ahorita? ¿Alguna inquietud? Sí, dime.
salario, viáticos y algo que son prerrogativos, pero que esos no están bajo la transparencia, no se puede hacer preguntas acerca de ellos. No sé por qué es así. Es muy buena tu pregunta, muchas gracias. Si el marco normativo que regula la información pública establece que los salarios de las personas elegidas en procesos de elección popular es público, así tiene que ser. Aquí lo que sucede es que no existe suficiente información sobre las personas responsables de atender estas solicitudes como para entender que cierta información sí es pública. Los salarios de los legisladores es público. Cualquier otro esquema de beneficios que son soportados en base al erario público, es decir, se hacen con dineros públicos, son públicos. El gasto que se le da depende. Si tiene que ver con su salario, por muy dictador que sea, que le haga con su salario, es asunto. En viáticos, esa es información pública. Porque se va a justificar lo que verdaderamente se gastó y lo que se gastó, y lo que no se gastó, cómo se reembolsó. Y otro tipo de gastos, por cuestiones de organización, atención a la ciudadanía y más, por lo menos en el caso de ¿Qué tipo de gastos serían los prerrogativos? no son prerrogativos. O sea, una prerrogativa es un derecho que tú tienes. Y tú como diputado puedes tener derecho a acceder a muchas fuentes de presupuesto para poder ejercer tus funciones. Todo lo que tenga que ver con ejercicio público y gasto público tendrá que ser público. La parte que te corresponde, que solamente te corresponde a usuario privado, es privada. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces tenemos muy claro cuánto gana un diputado en términos de su dieta, cuánto gana por participar en tal o cual comisión y cuánto le dan para atender su módulo en el distrito por el que eres diputado. Tiene sus módulos y tiene personas que tienen los módulos. Pero muchas veces no quieren informar qué hicieron con el dinero, sobre todo en los módulos de atención. Porque dicen que se trata de cosas que son intangibles. El dinero es tangible. ¿Y qué compras que es intangible que no puedes comprar con el dinero? ¿Favores? No lo sé, algo que ver. ¿Alguien más que la pregunta? Bien. Los nombres de quienes han fallecido por causas de algún delito son confidenciales o pueden darse a conocer. ¿Qué hay de los casos en que estos datos se publican en los medios? Una persona que ha fallecido por causas de algún delito son confidenciales. Sí. ¿Por qué? Si yo voy por la calle, alguien me asalta y dispone de mi vida, ¿por qué mi nombre tiene que andar por todos los lados? ¿Quién da derecho a hacer públicos mi nombre cuando yo estoy transitando con mi esfera privada por la calle? Por costumbre, siempre se ha publicado esta información. ¿Cuál es el problema aquí? Que el fallecido no puede reclamar eso. No puede reclamar que se está lesionando. A lo mejor, miren, yo creo que a ustedes les ha sucedido que de repente tienen conocimiento de algún delito o algún problema que sucedió en el criminal cerca de la esfera de ustedes. Y más o menos tienen una idea de qué fue lo que pasó. Y cuando recurren a la información, por cómo se llama, sucede, no sé si sucede o no, al día siguiente aparece un señor, no sé, toda la información acerca del asesinato de la persona que ocurrió a 3 cuadras de aquí, entérese. Pasa. Y la gente está comprando un pasquín a 3, 4, 5, 6, 7 pesos. Si esa información de qué fue lo que sucedió llega a medios un poco más comunes, diarios de circulación nacional o circulación local, pero son diarios, se van a dar cuenta que la narración que aparece en los diarios es diferente de lo que ustedes estaban enterados, porque ocurrió cerca de ustedes. Puede ser que hay un problema de
excepción. Pero lo que sí en el fondo afecta es el sentido de la noticia. Muchas veces se puede adjudicar a alguien un estatus de delincuente. Sucede mucho con asesinan a 2 o 3 muchachitos que estaban en la esquina, los liquidaron a tiros, y lo primero que sale a decir la autoridad, por lo menos en la Ciudad de México, es un ajuste de cuentas. No vamos tan lejos, porque la desgracia que sucedió en Ciudad Juárez, cuando mataron a todos los adolescentes en una fiesta, que la primera reacción del vocero a nivel federal fue un ajuste y una pelea de pandillas. Y el presidente Calderón tuvo que disculparse en Ciudad Juárez ante los padres de familia y la mayor parte de los niños fallecidos por ese concepto muy malo. ¿Por qué cito los ejemplos? No porque quiero incriminar ni a las autoridades del DF ni al presidente Calderón. En el fondo, lo que subyace en el ambiente de esta plática es que existe una potencial lesión del honor de las personas por el mal uso de la información. A veces la noticia también es muy objetiva, pero yo en lo personal no estoy de acuerdo con lo que responden las personas. Espero haber respondido. Lo dice: al realizar una solicitud de acceso a la información, la unidad de transparencia puede transferir los datos personales a las dependencias que es competente. No lo entiendo muy bien. Al realizar una solicitud de acceso a la información, me imagino que es pública, la unidad de transparencia puede transmitir los datos personales a la dependencia que es competente. La ley de California es muy clara. Los datos personales es información confidencial y solamente se puede transmitir cuando existe una disposición legal que así lo dice. Si ese es el caso, así sucede. Pero si una dependencia que no es competente tiene acceso a esa información sin motivo, está violando el principio de visita. ¿De acuerdo? Los nombres del consejo político, un partido político, están protegidos o su información es pública. Es pública. Así lo establecen la mayor parte de los códigos electorales de los estados. Es un acto público decidir que voy a participar políticamente en ciertas actividades. Es información pública, indudablemente. Y además, los partidos políticos son organizaciones de interés público, independientemente de los medios de financiamiento de sus operaciones. ¿Cuál es el procedimiento para que se eliminen datos personales de Internet? Por ejemplo, Google. Google tiene sus propias políticas de privacidad. Esta es una buena pregunta. Y ustedes tendrían que ir al apartado de políticas de privacidad de Google, afortunadamente de Google México, y solicitar que sus datos personales, si Google los está generando, ya no aparecen más vía motor de búsqueda. Pero eso es muy difícil, porque Google lo único que hace es echar a andar un motor de búsqueda y capta información de muchísimas organizaciones o personas que han subido esa información. Entonces, en realidad, lo que tienen que hacer es pedirle a quienes subieron esa información que bajen esa información o por lo menos la bloqueen, bajar las comunicaciones, por lo menos que la bloqueen. Google no tiene injerencia en ese sentido. Ni el IFAI, en términos de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, ni los órganos estatales de transparencia tampoco. Solamente la tendría el IFAI previamente que ustedes hubieran solicitado a esa persona moral que la subiera. Si la persona es moral, no hay ningún problema. Se tiene que pedir, y si no, existe el procedimiento de la Ley Federal de Protección de Datos de Particulares para quejarse ante el IFAI. Pero si la información la subió una persona desde su agenda por usos muy personales, su único recurso es hablar con esa persona que diga el IFAI. Pero Google difícilmente va a poder bloquear toda esta información porque opera un motor de búsqueda. ¿Los impuestos que pagan los servidores públicos son considerados datos personales? Sí, es un dato personal, afecta el patrimonio de los servidores públicos, pero es un dato personal público. ¿De qué otra manera
manera, uno como ciudadano se asegura que el servidor público está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, porque su salario es público. Por eso tengo que saber si sus deducciones fiscales están bien, y por eso es público, pero sí son datos personales. Los impuestos que recibe el citado de los servidores, los impuestos que requiere el citado de los servidores públicos son datos personales. Sí, los impuestos que se requieren de los servidores públicos son datos personales también, pero son datos personales públicos. Pero realmente, por lo menos en términos de la administración del DF, las obligaciones de transparencia, es decir, publicar información pública de oficio, establecen que de cada categoría de trabajador se tiene que publicar su salario, con todo lo que implique su salario, todo tipo de beneficios, ayudas totales de despensa, teléfono celular, gasolina, etc. Y también las deducciones que por ley se les hacen. Si ese servidor público pidió un préstamo ISSSTE, no se puede saber ese tipo de deducciones, porque es una decisión muy personal. Ni siquiera que pidió el préstamo ISSSTE o a Conecod, o a Fobiste, o a cualquier otra institución oficial de créditos o beneficios. Son decisiones muy personales. Caen a la espera de lo que cada quien puede hacer. Y, por último, ¿qué pasa con los datos personales proporcionados a monopolios telefónicos como Telcel y Movistar? Pregúntense por qué. Tanto Telcel como Movistar están obligados a cumplir con los preceptos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posiciones particulares, con los principios y las reglas que se establecen. Y nada más pueden utilizar esa información para lo que la capturaron, en este caso proporcionar servicios de telecomunicación. No hay más. Pero no son empresas solas. Operan en campos mucho más amplios de actividades económicas mucho más diversas. De repente no se extrañen, el dueño del Telcel también es dueño de Samos. Y a algunos de ustedes o sus familias les llega cada año un catálogo de fiestas navideñas de Samos, sin haberlo pedido. Entonces, ¿qué sucede? Que la información se está utilizando normas y realidades que no están permitidas. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a lo que mencionaba de la privacidad o intimidad, que es uno de los objetivos de la Ley de Protección de Datos Personales, inclusive pues está tipificado el delito de captura de información, ¿se da parte al sistema público o no? Esa es una muy buena pregunta porque calumnia y difamación desaparecieron del Código Penal de la Ciudad de México hace un buen rato. Aquí no ha desaparecido. No, sí. Evidentemente no se puede denunciar calumnia ni difamación si no se aportan datos personales. Y si no se aportan, ¿cuál es la espera que se lesionó? Tendría que reportarse, por supuesto, definitivamente. Deberían estar protegidos por los datos de la cédula de identidad personal que hay con los niños. Deberían estar protegidos ampliamente como datos sensibles. ¿Por qué? Porque puede traer cierto tipo de descripciones que tengan que ver con ese tipo de información. Pero además, hay otra característica muy importante relacionada a los niños. Los niños, sus derechos, tienen un interés superior que a nosotros. En otras palabras, en buen cristiano, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de las personas del resto del mundo. Precisamente porque ellos mismos no se pueden representar legalmente. Puede ser a través de un representante o el Estado mismo que haga valer sus derechos, pero sus derechos prevalecen sobre los demás. Debieran estar protegidos, y no solamente en el ámbito normal, debieran estar súper protegidos. Si muchas veces la información está en manos de los buenos, nos va como nos va,
¿Qué pasaría si está mal de tus manos? Entonces, no me quiero imaginar eso. Por ejemplo, las escuelas es requisito que tengan el certamen algunas y lo exigen cuando, pues la verdad es de pensarse si uno lleva al niño a tirar a ese estudio, o sea. Hasta donde yo sé, las escuelas no son las responsables de recoger directamente los datos, mucho menos administrarlos. Es la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Población. Pero es un requisito, en algunas escuelas es un requisito, sobre todo en primarias, proporcional, así como se necesita la CUN, que se están haciendo la cédula de identidad, igual ahí, ampararse contra eso. No, es muy difícil ampararse contra una acción de este tipo porque es una disposición que tiene una muy buena intención, que es la de proteger a los niños, sobre todo cuando desgraciadamente se extravían o son robados, son extraídos, son sustraídos, y eso permite acreditar que se les haga identificables nuevamente. Surge la natural desconfianza por dos motivos. Una, porque siempre estamos dudando a las instituciones públicas, y dos, porque se trata de nuestros hijos. Y es una decisión muy difícil. Yo en lo personal sí confiaría y sí cumpliría con el requisito, porque es una garantía más. Muchas veces, como sucede muy frecuentemente, cuando sustraen menores, roban, etcétera, resulta que la familia no tiene información de los niños más allá de la que conocen. No, pues ya estaba grandecito, ya estaba un poco rollizo plebe, tiene 3 años, tiene una fina poco, pero su ADN, su iris, su huella digital. ¿Quién de ustedes tiene huellas digitales de los demás menores? Es importantísimo tener esa información. Sí. Yo tengo de mí. De tu hija lo tienes. Bueno, te felicito. Porque toda esa información, toco madera. ¿Dónde? Toda esa información es muy importante cuando uno enfrenta una desgracia de este tipo. Es mucho, muy importante tener mecanismos de identificación de nuestros hijos. Que insisto, vayan más allá de lo normal, ¿no? Bien. Por ejemplo, ¿se puede proporcionar al recaudador de rentas las copias de las actas de nacimiento, donde vienen datos personales? O sea, ¿para qué quiere el recaudador de rentas copias de las actas de nacimiento? a mí me envían oficios de requisitos y les envían oficios para que me proporcione las actas de los siguientes personas que trabajan en el municipio y me mandan la lista, ¿no? Entonces, también de los finados, ¿verdad? Pero, o sea, yo igual pues fundamenta, ¿no? Bueno, y cuando uno le pide a una institución pública que uno transfiera o sea información de datos personales, tiene que transcurrir 3 condiciones. Una, quien lo está pidiendo, la institución pública que lo está pidiendo, cualquiera que sea su manera de organizarse, debe tener facultades legales para hacerlo. Esa es la primera. Pero no solamente debe tener la facultad legal, hay un segundo movimiento que se llama debe de motivar su solicitud. O sea, el primer acto es fundar, el segundo es motivar. Pero te toca a ti, persona que va a ceder datos que no son tuyos, verificar que esa fundamentación y esa motivación sean adecuadas. Ya hay una recomendación que surge después de estos 3 movimientos. En el oficio de envío de información, una vez que queda bien claro que fundan y motivan adecuadamente la solicitud y hay que enviar la información, tú pones una cláusula en el oficio que dice: la información que te estoy proporcionando está protegida por la Ley de Acceso a Información Pública del Estado de California en sus artículos juzgados, etcétera, y debe de ser protegida conforme a las disposiciones de ley y las medidas apropiadas para su protección. Le estás advirtiendo al público que se obliga a proteger la información. Si hace mal uso de ella, tú ya te estás protegiendo. ¿Qué más? En cuanto a, que hablaba de las personas que fallecen, que solicitan por medio de acceso a información y que existe copia de seguro, a la base se le puede dar esa información. Sí, por supuesto, si es para efectos de la sucesión testamentaria, exclusivamente para efectos de la sucesión testamentaria. Vamos. Y algún ciudadano puede solicitar la copia
Ok, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿la causa del fallecimiento de una persona es un dato personal? Sí, sí lo es. Es un dato personal muy importante para determinar un sitio. ¿Cualquier persona puede tener derecho a acceder a ella? No. La ley es clara. Los datos personales son confidenciales. No tiene derecho. ¿Alguna otra más? ¿Es todo? Miren, sí. Híjole, esa es una pregunta muy buena de tu parte. Tiene que ver con el ámbito. Al hablar de compañías hablamos de personas morales de naturaleza privada que se rigen por la ley de transparencia, perdón, ley de protección de datos personales y protección de los particulares. Esa ley sí dispone de sanciones económicas para quienes transgredan esa ley. Y está el apartado de infracciones potenciales. Pueden llegar, dependiendo de cómo cotices el salario mínimo del Distrito Federal, pueden llegar, según el último cálculo que hicimos, hasta más de 15 millones de pesos, dependiendo del daño que se haya causado. Eso es lo que dice la ley. Evidentemente, en forma muy inteligente, como este tema apenas empieza a trabajarse y el país está organizándose para poder perder, la comisionada presidenta ha sido muy clara que interesa más acompañar a los responsables del manejo de esta información en el cumplimiento de sus obligaciones que estar tomando la ley para estarnos golpeando indiscriminadamente. No hay ningún antecedente de que se haya generado hasta ahora, a casi un año de que ya las leyes están en pleno vigor respecto de que pueden meter tus quejas. No se tiene noticia de ninguna sanción económica que se haya puesto, ni tampoco de grandes quejas que hubiesen sucedido por una mayor información. Esto me da pauta para un comentario más. Este es un derecho de protección personales que la gente no ejerce normalmente. En el DF, el año pasado recibimos algo así como 4.600 solicitudes en todo el Distrito Federal. Al día de ayer hice el corte en el sistema Infomex, se tienen 4.260. Esto quiere decir que hacia el fin de año vamos a tener alrededor de unas 6.000, 6.500 solicitudes altas. Aquí en Baja California todo el no había ninguna, hasta donde yo sé, todo el estado. No, es que la gente no conoce estos derechos. Ese es el problema. Pero en el DF vas a decir, ay, claro, están muy avanzados. El 80% de las solicitudes, 70% las hacen servidores públicos. Y de ese 70%, el gran cúmulo se lo lleva todo lo que tiene que ver con la policía preventiva, la caja de prevención de la policía preventiva, la policía auxiliar, la caja de prevención de la policía auxiliar, etc. ¿Por qué? Porque están en procesos de retiro, quieren recuperar expedientes, etc. Y la otra gran parte, el ciudadano común, lo hace a través de la Secretaría de Salud. Aunque la norma oficial mexicana sobre el expediente clínico número 168 establece reglas de cómo acceder a la información, ahora, por lo menos en términos de la ley del DF, la gente sí tiene derecho a acceder a su expediente clínico completo, mientras que la norma solamente decía, te doy un extracto de tu expediente clínico. ¿Cómo qué tipo de pruebas se tienen? El expediente clínico, todo lo que queda en ella. Todo, y que concierne a esa persona. Lo único que no es considerado dato personal son las opiniones de los médicos, porque es una opinión subjetiva. Y para poder pronunciarse sobre si la opinión del médico respecto del estado de salud de enfermedad de esa persona es el adecuado, tienes que solicitar la intervención de un tercero experto para determinar si sí o sí. Pero todo lo demás es del paciente y tiene derecho a acceder a esa información. ¿Okay? Bien, creo que ya fue muy largo. Sí, ya nos acercamos a las 12. Dos cuestiones, dos comentarios sobre la ley de Baja California. Después de haber hecho una lectura muy minuciosa que tiene la ley de Baja California respecto a la protección de datos, yo personalmente llego a la conclusión de que sí se requiere una ley especializada. Y sí se requiere, aunque tenga el espectro de protección
no tiene claramente establecido cómo hacerlo, ni cómo organizarlo, ni cómo registrarlo, ni cómo adelantar medidas de seguridad. Y eso, desgraciadamente, ni siquiera se puede regular a través de lineamientos, porque no está básicamente en la ley. Los lineamientos ayudan a clarificar el contenido de la ley, pero no puedes legislar de lineamientos. Y ese es un gran impedimento para los miembros del Instituto de Transparencia y Información Pública de Baja California. Y lo que es derecho sacro tiene muchos problemitas ahí, ¿no? Me quedo con una de las infracciones. Por un lado, la ley dice, aquí está el procedimiento para ejercer tus derechos sacros. Cuando tú eres titular y ejerces tus derechos sacros, porque tienes información confidencial, estás ejerciendo tus derechos. Pero una de las infracciones dice, será infracción a quien entregue información confidencial conforme a la ley. Así lo dice textualmente, ¿no? Esto quiere decir que si alguien ejerce sus derechos y la gente, o sea, el servidor público dice es procedente, te entrego tu información, o te la modifico, te la cancelo, te la pongo. Por el solo hecho de hacerlo, se hace, alguien se queja, y mete un recurso de revisión, pues resulta que quien entregó conforme a la ley está cometiendo infracción. Esas cosas se tienen que. Pero mucho más importante es dejar reglas muy claras respecto de cómo se va a proteger la información. Y cuál es el procedimiento, cuáles son los formatos para ejercer los derechos sacros. Y cuáles son las facultades claras, específicas de las unidades, comités técnicos de transparencia de cada una de las unidades respecto del tema. Porque también tiene facultades para emitir lineamientos de qué, sobre qué va a ser. Y luego de repente también existe una disposición que dice que se pueden generar criterios para poder reservar información como confidencial. Eso no se puede hacer. Si la única información confidencial es la que se refiere a los datos personales o la que entregan ciertos particulares con tal carácter, ¿qué criterios puede establecer para reservarla con tal carácter? Es decir, hay un gran ánimo del legislador por abordar el tema, y eso es lo plausible, es absolutamente plausible. Y respecto de la ley del 2005, tuvo un progreso tremendo, porque en la ley del 2005 solamente se preveía el derecho de acceso y el derecho de rectificación. Con la modificación de la ley de su reforma en 2010, sucede entonces que sí hay una gran intención de abordar el tema, pero todavía no es exhaustivo. Todavía tiene que quedar, por ejemplo, al amparo de la ley de transparencia, en el artículo 1 o el artículo 2 se establecen los principios que va a regir, regir a la ley de acceso a la información pública. Pero no se menciona muchos principios que tienen que ver con datos personales. Los principios que yo les mencioné aquí están implícitos en algunos de los artículos. Y al estar implícitos, su observancia puede ser muy difícil, porque se sujeta a la percepción de quien interpreta esto. Entonces, en suma, hay buen elemento, hay muy buena raíz y muy buenos antecedentes para generar la propia ley de protección de datos. Pero esto tiene repercusiones también. Entrar al tema de protección de datos implica hacer acciones específicas que tienen que ver con presupuesto, porque tienen que contratar personal especializado en el tema, porque capacitar en datos personales no es fácil. Un servidor es producto natural de esos problemas. Cuando la ley se emitió en el DF en el 2008, el instituto reaccionó dando capacitación inmediatamente y se contrataron verdaderos especialistas en el tema, pero que eran muy buenos en la parte teórica, en la nube teórica. Y la gente que iba a los cursos, oye, ¿qué pasa con el DF? Yo tengo este problema, yo tengo este otro problema. No podían resolver los problemas porque desconocían la problemática de los sitios públicos del DF. Entonces, en mi caso sucedió al revés. Yo conocía muy bien la problemática, tuve que subir la nube teórica. Y eso fue complemento. Y esa es quizá la única manera de empezar a formar gente que pueda capacitar el tema.
Se requieren recursos, se requiere una mejor base legal, se requiere experiencia, se requiere una cultura de protección de datos. Termino mi comentario con esto. ¿Por qué este es un derecho compartido? Porque corresponde a las autoridades garantizar la protección de los datos. Corresponde a las autoridades proveer los medios para que ustedes ejerzan su autodeterminación sobre sus datos y a los derechos ARPA. Pero más importante, esta responsabilidad es compartida. Corresponde a ustedes proteger sus datos personales y los de la gente que está alrededor de ustedes que necesita su ayuda para hacerlo. Muchas gracias. Los felicito a todos ustedes por haber dado la oportunidad de escuchar esta magnífica, excelente conferencia que acaba de impartir el licenciado Ignacio Núñez. Quisiéramos nosotros, a nombre del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, darle un merecido reconocimiento por esta práctica tan buena que nos ha impartido de hoy y que nos ha abierto muchos los conocimientos en esta materia. Dice así: el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California otorga la presente constancia al licenciado Ignacio Núñez Ruiz por su participación como expositor en la conferencia denominada Portales de Obligaciones de Transparencia en el Gobierno, un instrumento para la oportuna rendición de cuentas dentro de la Semana Estatal de Transparencia de Baja California. En Senado, California, 18 de octubre de 2012, firma el licenciado Adrián Alcalá Méndez, consejero ciudadano presidente, la licenciada Arentia Viviana Maciel López, consejera ciudadana propietaria, y un servidor conocedamente como señor señor. Muchas gracias. Recuerdo que iba a California. Muchísimas gracias, supongo lo que es. Recibí ayer un tweet de alguna de la gente que trabaja conmigo y sabían que vengo a un lugar muy cercano al Valle de Guadalupe y nada tontos me pusieron que me llevara de regreso varias botellas en la maleta para mañana, que esté ya en la oficina, abrirlas y festejar el éxito de esta conferencia. No sé si sean adivinos o no, pero créanme, lo voy a disfrutar mucho. Muchas gracias.